Tremendo tema el que vamos a abordar ahora. Yo creo que es probablemente de lo que se ha visto más trastocado a propósito del coronavirus, tiene que ver con la educación, la teleeducación, los enormes, los gigantescos desafíos que nos impone. Es por eso que estamos con nuestro tercer invitado de esta jornada. Él es José Miguel Piquer, vicerrector de Tecnologías de la Información de la Universidad de Chile. Ya lo vemos allí, lo voy a saludar de inmediato. Es uno de los referentes TI más destacados de nuestro país, impulsor, por ejemplo, en desarrollar esquemas de colaboración entre el sector público y el sector privado. Proyectos que usted pueda recordar del NIC Chile, la incubadora de empresas ASEX Nova también fue creada para apoyar el emprendimiento de los estudiantes de ingeniería, entre otros aportes al mundo público y privado. Y hoy nos va a presentar acerca de la creación de la vicerrectoría de TI en la Universidad de Chile, mi alma mater también, así que aprovecho de saludarlo. José Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días y gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Iván Maestro por este evento. Es una buena oportunidad de presentar lo que estamos haciendo. Yo estoy a punto de ser nombrado vicerrector, así que soy casi vicerrector. Te ponemos allí Por eso, casi vicerrector de biología del exacto, Estado. eso es lo que falló en el... Pero está bien, está bien. En tu caso, confieso que me hace sentir muy, muy raro eso de que me llamen señor vicerrector. Ok, les cuento un poco la historia. Como tú contabas, en realidad dentro de la Universidad de Chile hemos tenido muchos grupos de trabajo que han hecho que la universidad en realidad tuvo siempre un rol histórico en las tecnologías de información en el país, pero a veces incluso a nivel latinoamericano. Eh, y fuimos primeros en un montón de cosas. Yo todavía siento que probablemente el liderazgo que Chile siempre ha tenido en estos temas a nivel latinoamericano se debe en gran parte, digamos, a que la Universidad de Chile hizo esta pega muy a tiempo, mucho antes de que fuera incluso de moda hacer estas cosas, ¿no es cierto? Y desde el dominio CL hasta el primer mail, pero partiendo mucho antes que nosotros, la llegada del primer computador científico al país, digamos. O sea, realmente la universidad tenía un gran rol en estos temas. Y por supuesto, ahora que nos tocó la pandemia y transformar la universidad completa, la Universidad de Chile también fue uno de los líderes en definir que nosotros no íbamos a seguir en clases presenciales y nos íbamos a volver a las casas, digamos, a hacer clases online, antes que incluso a nivel de gobierno de país se tomara ninguna de estas medidas, ¿no? Y creo que eso, yo siento que nosotros salvamos varias vidas, fíjate, tomando ese tipo de decisiones súper a tiempo. Porque después, de hecho, algunas semanas después tuvimos casos de estudiantes y de profesores que estaban contagiados y presentaron síntomas y que a esa altura, por supuesto, no teníamos ninguno. Ese rol histórico nos ha permitido tener una especie de situación contradictoria dentro de la universidad. Por una parte, tenemos una academia digitalmente transformada, digamos, usando los términos modernos, muy, muy fuertemente en investigación, en cooperación académica. Las bibliotecas se digitalizaron súper rápido y también fuimos grandes líderes en ese tema. Eh, las tesis se digitalizaron muy, muy luego, digamos, el acceso a bibliotecas digitales, donde tú ahora los libros los buscas en el mundo, ¿no es cierto?, en versiones digitales y ya no vas, digamos, a estos lugares físicos que todavía existen, pero hoy día en general se usan más como salas de estudio o salas de acceso, digamos, ¿no? Y en eso entonces la universidad es súper, súper pionera y yo creo que el sistema universitario chileno entero, digamos, se transformó muy fuertemente en esta área. Y sin embargo, se nos olvidaron algunos detalles que se nos fueron quedando un poquito atrás y que yo creo que son hoy día fundamentales en arreglar. Uno es la administración, que seguimos siendo de una administración pública muy, muy tradicional, digamos, igual como contaban de la parte del gobierno, tenemos el mismo tipo de problema, eliminar los papeles, somos anticuados en la gestión de personal, en la gestión de remuneraciones. Realmente hace falta una gestión mucho más flexible, dinámica y ágil, digamos. O sea, la universidad no puede ser esos entes que se demoran 6 meses en comprar algo, en tomar una decisión importante, ¿no? Y el otro área es docencia de pregrado, justamente, que es la que nos pegó ahora, ¿no es cierto? Que la forma de enseñar dentro de la Universidad de Chile sigue siendo muy tradicional. Habíamos hecho algunos esfuerzos previos. Los estudiantes nos han obligado también a cambiar porque ellos no están dispuestos a seguir recibiendo la misma educación clásica de siempre. Y veníamos en un camino, digamos, de hacer una transformación de la docencia, y claramente la pandemia entonces nos pega de lleno para empujar eso,
también hay que tener cuidado porque en la crisis tuvimos que hacer cosas que no había, que no es como se hace de verdad la transformación digital de la docencia, y por lo tanto también hay que tener cuidado de que no se crea que es así como tienen que ser las cosas y después la gente quiera volver al mundo anterior porque esto en algunos aspectos no funcionaba tan bien. Y lo último es que realmente, independientemente de la pandemia, digamos, si nos consideramos en el mundo actual, ¿cuál es el sentido hoy de tener una universidad en Chile? Es una pregunta macro, digamos, súper relevante. O sea, en el fondo, la tecnología, o sea, nosotros mismos, ¿no es cierto?, hemos permitido que uno pueda tomar cursos en cualquier parte del mundo, en el idioma de uno, personalizado para uno, en la mejor universidad del planeta, ¿no es cierto? Eh, Uno puede hacer investigación con socios, digamos, de cualquier parte. Si yo tengo una idea interesante y puedo trabajar en mi casa, ¿para qué necesito una institución, no es cierto? ¿Para qué necesito un lugar? La universidad siempre se planteó como un lugar físico, ¿no es cierto? Siempre era un campus donde se juntaba la gente inteligente a conversar entre ellos, esa torre de marfil, digamos, ¿no es cierto?, clásica. Eso hoy día está totalmente virtualizado, por lo tanto, ¿para qué queremos esos campus? Para qué necesitamos la institución? ¿Para qué queremos ser una universidad? Entonces, la verdad es que es un gran, gran desafío. Por supuesto que estas cosas no son inmediatas, digamos, y la universidad no va a desaparecer de un día para otro, pero si no nos enfrentamos esta especie de cuestionamiento fundamental de qué va a ser la universidad del futuro, es posible que el mundo nos pase por el lado y simplemente dejamos de existir. Entonces, algunas preguntas para la Universidad de Chile en particular. Nosotros queremos transformarnos en una especie de universidad latinoamericana, queremos atender a toda la región en forma indistinta, ¿no es cierto? Queremos defender que somos una universidad de Chile y para eso entonces nos vamos a insertar más en la realidad nacional y vamos a una universidad local. Tenemos que definir, digamos, qué es lo que queremos ser en este nuevo mundo y creo que es un enorme, enorme desafío, ¿no? Bueno, y en todo esto, las TI forman un rol fundamental porque al final son lo que nos generaron esta revolución. Y también no hay que perder de vista que las TI, a veces, yo creo que a veces el gobierno ha sido un poco lento también en este tipo de cosas, eh, en adaptar esto, porque viene esta especie de leyenda de que las TI son como de clase alta, entre comillas, ¿no? O sea, como que son de los privilegiados y los pobres no tienen acceso a la tecnología y los pobres no la usan. Y entonces, si yo me tecnologizo mucho, estoy dejando fuera, digamos, a la gente más vulnerable. Y la verdad es que no es así. Las TI son, como alguien lo dijo un poco antes, digamos, son enormes democratizadores, ¿no es cierto? Y me gusta mucho, está lleno de fotos así. Esta es una foto de inmigrantes sirios que acaban de cruzar la frontera y están tratando de llegar a Europa, totalmente ilegales, perdidos, no pueden llevar nada consigo mismos, ¿no es cierto?, porque están tratando de esconderse. Y lo primero que hacen es tomarse una selfie al otro lado, digamos, y eso significa que andan con su celular, pero además están conectados. No se han visto los campos de refugiados, lo más importante es tener donde cargar los celulares, ¿no es cierto? Y todo el mundo tiene acceso. O sea, en el fondo, lo último que se llevan consigo, digamos, es el acceso a las redes, ¿no? Y por lo tanto, como universidad, digamos, la tecnología nos debiera hacer cumplir aún más, digamos, este sentido público, muy Universidad de Chile, ¿no es cierto? Eh, a través de la tecnología. Entonces, esto es un poco al revés, es democratizar en vez de elitizar. Y siempre habíamos tenido esta dirección de tecnologías de información, que es lo clásico en todas las universidades locales, una dirección que normalmente depende de la vicerrectoría de gestión, digamos, que es lo más, que es donde nació. Y entonces teníamos a las TI un poco enjauladas en un mundo donde se espera que a uno le pidan cosas, ¿no es cierto? Uno da servicios al resto de la comunidad. Y por supuesto la estrategia se piensa en otro lugar y la estrategia piensa y le dice a TI lo que tiene que hacer, ¿no es cierto?, para implementar esa estrategia. Y la verdad es que en el mundo actual lo que uno necesita es todo lo contrario, es que en el fondo la estrategia se piense desde lo que las TI nos permiten hacer. No es que las TI definan lo que vamos a hacer, sino que es más bien habilitan qué se puede y qué no se puede. Y si uno no tiene al experto en la visión tecnológica sentado en la mesa de la discusión estratégica, y eso pasa en la universidad, por supuesto, pero también pasa en todas las empresas de todas las áreas hoy en día en el mundo, esa discusión, si no la tenemos, si no somos capaces de conversar entre la tecnología y la estrategia, vamos a perder todas las oportunidades importantes que tenemos. Puse algunos pequeños ejemplos que nos estaba pasando, pero en el fondo es esta idea de, ok, hacemos clases online en la emergencia para salir del paso y después entonces le pedimos a TI que implemente algo, o repensamos las clases, ¿no es cierto? Decimos, oye, aprovechemos esta oportunidad y pensemos de nuevo cómo van a ser las clases del futuro, cómo va a funcionar esto, digamos, una vez que la pandemia pase. Eh, Está el tema de la desigualdad de acceso que sigue existiendo. Nosotros como universidad, por supuesto, somos un poquito más
elitistas, digamos, en los estudiantes que tenemos que la sociedad toda, pero aún así tratamos de ser una universidad bastante diversa, y nosotros hemos detectado que más o menos hay un 10% de los estudiantes de pregrado que no tenían ninguna capacidad de acceso desde sus casas, digamos, de tipo conectividad o de tipo equipo, digamos, equipamiento para poder tomar clases online con nosotros. Y ese 10% entonces decidimos apoyarlo a nivel central y nos conseguimos los recursos y nos movimos. Es una decisión estratégica, si ustedes quieren, ¿no es cierto? O sea, no es una decisión tecnológica. Y ese es el tipo de decisiones que siendo, digamos, un director perdido, digamos, en el tercer nivel, no podríamos haber llegado y tomado a la velocidad que lo hicimos, y salimos a buscar, digamos, los partners para poder hacer este tipo de cosas en forma muy, muy rápida. Y como decía, igual somos sector público nosotros, así que para nosotros el poder pagar y poder legalizar esos contratos y esos acuerdos es un gran desafío, digamos, y es algo que tuvimos que enfrentar políticamente, nomás y decir, oye, esto lo vamos a hacer igual. Después vemos cómo hacemos, digamos, el formato legal detrás. Afortunadamente, la Contraloría General de la República tenía unos dictámenes que apoyaban, digamos, en esta dirección, pero aún así el tipo de cosas que de repente uno tiene que operar, ¿no? Y para eso hay que asumir la responsabilidad política. Ok, por lo tanto, en lo que son los ámbitos de acción de esta vicerrectoría nueva, que en Chile las vicerrectorías son muy pocas, en general las universidades tienen 4 o 5 nomás, somos muy amarretes, digamos, en vicerrectoría, pero uno mira el modelo español, por ejemplo, las universidades tienen 10 vicerrectorías fácilmente, digamos, es como la forma normal de tener muchas gerencias, si ustedes quieren, tipo empresa. En la universidad son muy pocas y son los ámbitos donde uno espera que el que esté a cargo sea un académico, sea una persona con la visión estratégica, y debajo de él, por supuesto, hay toneladas de profesionales contratados que conocen bien sus temas y qué sé yo, y que tienen que operar estos servicios. Pero el concepto de vicerrectoría a mí siempre me ha gustado mucho en el sentido de que es líneas de acción estratégicas para la universidad. Y lo que la vicerrectoría de TI está tomando son varias líneas que algunas ya las tenía la dirección y algunas otras son totalmente nuevas. Por ejemplo, el gobierno de datos, la definición de cuáles son los datos corporativos, de quién son, dónde están, cómo se disponibilizan, etcétera, era algo que en realidad no estaba en manos de nadie. La parte de transformación digital, de cambiar los procesos, de ir hasta, que en el fondo es como implementar la ley de transformación digital de la que hablábamos recién, tampoco estaba realmente en manos de alguien, digamos, porque en el fondo es como algo que la universidad toda tiene que hacer. Esos son los temas que estamos tomándonos, digamos, como vicerrectoría, y van a estar oficialmente a cargo, es responsabilidad de nosotros, ¿no? Y uno de los grandes problemas es, ok, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las nuevas áreas y los nuevos proyectos que vamos a tomar? Y uno de los problemas que tenemos es que tenemos demasiadas posibilidades, lo cual supongo que es bueno en el sentido de que hay mucho tiempo y muchos años de trabajo por delante, digamos, para seguir teniendo que resolver problemas, pero el elegir de toda esta lista enorme de procesos, ¿no es cierto?, y de problemas que resolver, cuál es el más prioritario hoy día, es muy difícil y es muy variable. Por ejemplo, habíamos definido que educación online, en el proyecto en la universidad le llamamos EOL, era un proyecto interesante, importante, y lo estábamos apoyando y estábamos partiendo con calma, digamos, ¿no es cierto?, en el pregrado. De un día para otro nos transformamos en un proyecto estrella que necesita encargarse de toda la docencia universitaria, y eso significa que tenemos que bajarle la prioridad a algún otro, digamos, y eso es muy, muy difícil, pero es muy desafiante. Y quería terminar, digamos, la presentación con este gráfico. Esto está recién salido del horno. Es básicamente las estadísticas de clases online que hemos tenido desde que comenzamos en esto. Y es interesante porque algunos de estos datos es primera vez en la historia que la Universidad de Chile los tiene, ¿eh? Que es, por ejemplo, cuánta gente está asistiendo a clases, ¿eh? La universidad siempre ha tenido participación flexible a clases, digamos, nos pasamos lista y cosas así, por lo tanto, nunca hemos tenido un buen control de cuánta gente está yendo a clases. La sensación anecdótica de todos los profesores era que los estudiantes iban cada vez menos a clases y que sobre todo iban abandonando las clases a medida que pasaba el semestre. En este gráfico ahora lo estamos midiendo de verdad y estamos constatando de que es así. Los azules son la cantidad de clases que se están haciendo. Al medio hay una pequeña caída alrededor de la semana del 21 de mayo, donde se acuerdan un feriado y finalmente la universidad esa semana prácticamente decidió cerrarla. Hubo algunos paros estudiantiles también, que los estudiantes han estado exigiendo, digamos, más apoyos para estos temas de educación online, y algunas facultades han sido más difíciles que otras para comenzar en estos temas.
y por lo tanto los llamados a paro también se notan, digamos, en que la asistencia a clases, que es la línea café, digamos, bajó y quedó, después de la semana del 21 de mayo, quedó más baja. ¿Ah? Ahora, no tenemos idea si esa baja final, digamos, de final de semestre, o sea que en el fondo como que la asistencia y la cantidad de clases van más o menos alineadas, las escalas son distintas, por supuesto, pero está hecho para ver la forma de la curva. Eh, la café es la asistencia y el azul la cantidad de clases realizadas. Entonces, se fijan al principio en la línea. Después viene la semana esa del 21 de mayo, donde tenemos como una vacacioncita, y después de vuelta de las vacaciones, como que los alumnos volvieron en parte nomás, ¿no? Y se mantuvieron en una cierta estabilidad que probablemente durará hasta fin de semestre. Esa baja, que debe ser, o sea, que está asistiendo del orden de un 75% a clase, no tenemos idea si es algo que se daba antes o se da ahora, tal vez porque los estudiantes están cansados de la educación online. La verdad es que es súper agotador la dinámica que los estudiantes están teniendo que tener estando en sus casas, ¿no es cierto?, cumpliendo con roles entre domésticos y además en crisis de pandemia, de repente gente enferma, etc. Y la asistencia a clases, ¿no es cierto?, que se empieza a volver un estrés cada vez mayor. Pero lo interesante, y lo que quería mostrar, era que por una parte estamos logrando hacer básicamente casi la misma cantidad de clases que en un año normal. Nosotros estimamos que más o menos entre el 80 y 90% de las clases normales se están haciendo. Y la asistencia está siendo del orden de 75% de los estudiantes, lo cual, de nuevo, no tenemos idea si significa, como no hemos cerrado el semestre, así que no sé si va a terminar el semestre un 75% de los estudiantes, que sería una mala noticia porque nos habría gustado ser mejor que eso, o si es simplemente que están dejando ir a clase y están logrando estudiar por otra forma. Estas clases que la mayoría quedan grabadas, los estudiantes las pueden ver offline, ¿no es cierto? Tal vez están aprendiendo a que eso no es necesario estar en clases presencialmente, etc. Ha sido todo un aprendizaje muy interesante del cual esperamos sacar un montón de lecciones. Lo interesante es que este tipo de gráficos a nivel de la universidad completa no los podríamos haber tenido, ¿no es cierto?, si no hubiésemos pasado a un semestre online de golpe. O sea, una de las cosas interesantes de estas tecnologías es que nos permite obtener muchos más datos y mucho más confiables que los que habíamos tenido nunca antes, digamos. Ok, eso es por mi parte. Muchas gracias. No, José Miguel, me dejaste una gana enorme de hacerte cantidad de preguntas. La verdad es que este último gráfico, yo tengo un hijo mayor, está en la Chile también, así que algo de esto te puedo decir que conozco, está en ingeniería. Una de las preguntas que te quiero hacer, porque la verdad es que de todo lo que nos planteaste, ¿para qué vamos a querer la universidad de vuelta cuando esto termine? Y cómo termine? Porque efectivamente las universidades eran estos campus, o son todavía, estará en proceso de transformación, estos campus enormes, preciosos, esta torre de marfil que tú describiste. Y claro, si vamos a transitar hacia la teleeducación, ¿para qué queremos esta universidad? Es una cuestión bien importante. Y en ese sentido, te quiero preguntar por las dificultades de la teleeducación, porque hay algunos tramos etarios, naturalmente, donde la capacidad de atención frente a una pantalla es distinta, pero también está la brecha digital, que es un tema relevantísimo. Está la primera infancia, que a lo mejor está un poco alejado de tu tema, pero donde la clase presencial parece ser irreemplazable. Y también está naturalmente algunas áreas de la educación profesional o tecnológica donde la teleeducación puede implementarse mejor que en otras. ¿Para qué queremos a la universidad y las dificultades de la teleeducación, José Miguel? Claro, yo creo que tu punto es súper importante. En el fondo, claramente para la educación superior esto funciona. ¿Ah? De hecho, ya existían de mucho antes, digamos, universidades full online de buen nivel, ¿ah?, en el mundo. O sea, para la educación superior esto era un formato, digamos, que sí funciona. Ahora, lo que hay que ver si es que lo que estamos haciendo hoy día en Chile, en las universidades, es lo que se ha pasado a llamar en el mundo docencia online de emergencia, digamos, ¿no? O sea, no es así como debieran ser las cosas, lo que está teniendo tu hijo, lo que le pasa a los distintos estudiantes de las universidades chilenas. No es así como la educación a distancia se hace. ¿Ah? Esto es simplemente un parche para poder salir del paso y lograr que las cosas no se atrasen. Además, yo creo que hay un gran aporte también a la salud mental de las personas. El poder mantener las actividades docentes vivas, digamos, es súper importante para todo el mundo. Pero no es así como vamos a sobrevivir. O sea, si después de esto se nos viene un mundo donde la docencia online se masifica mucho más y se transforma en algo mucho más normal,
no va a ser así, o sea, no va a ser, digamos, teniendo que asistir a clases, ¿no es cierto?, en ciertos horarios, en fin, o sea, la docencia online se compone de un montón de otras formas de hacer las cosas, se dejan videos cortos, se deja que la gente avance por su propia cuenta, que a lo más hace una reunión, no sé, una vez a la semana, una vez al mes, para discutir, ¿no es cierto?, para la gente que quiere, digamos, de forma opcional, tú no pasas materia, digamos, en clases, ¿eh? Y eso es algo que tenemos que aprender a hacer, es lo que veníamos haciendo en nuestro proyecto de educación online, de EOL, y es lo que yo siento que las universidades tenemos que ir migrando rápidamente en esa dirección, porque como tú bien dices, no tenemos idea cómo viene el futuro de la pandemia y de nuestras cuarentenas, etcétera. Y la educación superior tiene la gracia de que podemos enfrentar esto y hacer que funcione. El tema de los colegios y sobre todo las básicas, etcétera, es mucho, mucho más difícil. Eh, no tenemos mucha experiencia en hacer eso realmente remoto bien, ¿no es cierto? En fin, entonces lo más probable es que haya una presión fuerte porque los colegios vuelvan en algún momento a la normalidad física. A cambio, yo siento que las universidades, si yo fuera gobierno, digamos, yo le pediría a las universidades que se demoren lo más posible. Las universidades son focos de contagio de adultos mayores en algunos casos también, en campus que al final igual las salas de clases son hacinadas, es el peor lugar, digamos, donde tú puedes estar. Y tienes a componentes de la sociedad que son mucho más sensibles a la universidad que los colegios. O sea, tal vez a los colegios va a haber una cierta presión por volver, pero las universidades yo diría que vamos a ser los últimos en volver a tener un campus atiborrado de estudiantes. José Miguel, entonces, cuasi vicerrector, podríamos decir. Exacto, exacto, Ya, a punto de. claro, lo dejamos ahí. José Miguel, te doy un abrazo a la distancia, muy interesante lo que nos has comentado y gracias por estar con nosotros hoy día, de verdad, muy amable.